Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video más de este suculento canal. Como siempre, su amigo Kido trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos haciendo un dibujo de 02 del anime Darling in the Franxx. Como te puedes dar cuenta, nos hemos salido de lo convencional, nos hemos salido de dibujar en Android, que es lo que yo suelo hacer. Ya no estoy dibujando ni siquiera en Medivine ni en Ibis Paint, estoy dibujando en el ordenador con un programa muy simple. Estoy dibujando con Paint, el cual es un programa muy simple. Solamente vas a encontrar unos cuantos lápices y un borrador y nada más. Entonces, y la paleta de colores. No vas a encontrar algo muy común como serían los programas de dibujo, las capas, los filtros y otras cosas más. Entonces no vas a encontrar nada de eso en este programa, por lo que va a ser muy difícil dibujar en este programa. Y también sumado a que no tengo ninguna tableta digitalizadora, estoy dibujando con el mouse, entonces eso le asume y le suma mucha complejidad entonces más al dibujo, eso lo hace más difícil. Entonces estamos haciendo el dibujo, como ya te puedes dar cuenta, con color rojo. Y siempre he recomendado que empiecen a hacer el boceto con color rojo, puesto que les va a ayudar muchísimo cuando ya quieran hacer el line art, ya lo quieran borrar. Entonces aquí ya después, una vez que ya terminé ya con el color rojo, ya voy a empezar ya con el color negro a detallar lo que sería el line art. Y bueno, ya que ya en este momento ya nos estamos acercando a lo que sería el line art, ya aquí yo ya habría terminado lo que sería el boceto. Entonces ya estaríamos un poco más cerca de empezar a hacer el line art con la herramienta de curvas, la herramienta que tenemos aquí en la parte de arriba. Entonces con esa herramienta me fue ayudando muchísimo para que se me vaya haciendo más fácil el poder hacer el dibujo, puesto que ya tenía el boceto listo. Una vez allí, una vez terminado lo que sería el line art ya de color negro, ya tenemos que eliminar el color rojo. Entonces una manera muy simple de eliminarlo sería seleccionando toda la área, y una vez seleccionamos le damos en clic derecho y le damos en invertir colores. Una vez que ya hemos terminado de invertir los colores, nos vamos a archivo, nos vamos a propiedades y le ponemos en blanco y negro. Volvemos y seleccionamos la área y lo volvemos a dar a invertir, y ya una vez ya lo tendríamos ya limpio, ya directamente para colorear. Entonces esa es una herramienta que muchas personas no saben. Entonces sería algo muy bueno que ustedes también lo supieran si es que quieren dibujar en Paint.
Yo los dejo aquí ya con el resto del coloreado, chicos. Si te llega a gustar este video, no olvides de dejar tu buen like, suscríbete para más videos y no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Y nada más, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Infinite power, 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 infinite power, infinite power, infinite power, 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 infinite power. Infinite power. Infinite power, 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 power. Infinite power.